Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, viví algo en un antiguo rancho de mis abuelos que hasta hoy deja a mi familia sin respuesta. Me llamo Antonia, y lo que contaré aquí es fruto de recuerdos que resurgieron hace poco tiempo, además de lo que mi madre y mi tía me confirmaron. Hay partes que ni siquiera recordaba bien, tal vez por bloqueo o puro miedo. Mi madre dice que, después de que volvimos del rancho, un pediatra sugirió que no se me presionara a hablar, pues eso podría agravar algún trauma. Hace unas semanas ayudé a mi primo Víctor, hijo de mi tía Elisete, en su mudanza. Mientras organizábamos cajas y muebles, encontramos un baúl lleno de fotografías que creíamos perdido. Nos entretuvimos mirando cada imagen. De repente, vi varias del rancho donde vivieron mis abuelos, un lugar que no visitamos desde hace muchos años, desde que ellos fallecieron. Ojear esas fotos me provocó una sensación extraña, como si recuerdos adormecidos se agitaran dentro de mí. Recordé cómo el patio de aquel rancho estaba dividido. Había un espacio para siembra y algunos corrales, donde criaban animales de pequeño y mediano tamaño. A mí me encantaba ver las gallinas, los cerdos e incluso los perros que cuidaban el campo. Fue en ese momento cuando, sin querer, vino a mi mente la imagen de un cordero blanco, que parecía de tamaño mediano y caminaba libre, fuera de las cercas. Nunca entendí por qué no se quedaba con el resto de los animales. Mi abuelo, a quien todos llamaban Don Basilio, cuidaba personalmente de muchos animales, pero no recuerdo haber visto otro cordero aparte de ese. Yo me sentía un poco sola en ese rancho, porque era la única niña pequeña. Mis primos ya eran mayores y hacían otras actividades. Entonces, aquel cordero terminó siendo casi como un compañero para mí. A él no le molestaba que yo lo tocara y se quedaba cerca, como si buscara compañía. Al ver las fotografías y darme cuenta de que nadie jamás habló de ese cordero, le pregunté a mi madre, Clotilde, y a mi tía, Elisete, si lo recordaban. Se miraron de una forma extraña, como si no supieran cómo responder. Supuse que quizás lo habrían sacrificado para consumo, algo común en el rancho, pero mi primo Víctor hizo un comentario que encendió todas las alertas. «Ah, el famoso cordero que causó todo aquel lío, ¿verdad?». Esas palabras me dejaron intrigada. Había más historia detrás que la de un simple animal de granja. Si hubieran dicho que lo sacrificaron, yo lo habría creído. Pero no fue eso lo que ocurrió. En ese instante, recordé a mí misma en uno de los corrales, siendo cuestionada por mi abuelo y por un vecino. Era como si me interrogaran acerca de ese cordero, preguntando tamaño, color, comportamiento. Yo estaba tan asustada que comencé a llorar y mi madre me sacó de allí. Me quedé paralizada al evocar esa escena. Al principio, mis padres y mis tíos pensaban que yo había inventado al cordero para jugar. Al fin y al cabo, los niños suelen crear amigos imaginarios. Solo que no querían que mi abuelo, Don Basilio, se enterara de esas historias. Sin embargo, en un día de mucho ajetreo, él terminó escuchando cuando hablé del animal. Su reacción fue inmediata. «¿Dónde viste ese cordero? ¿Puedes mostrármelo?». Yo solo podía señalar el patio, pero no recuerdo exactamente qué dije. Mi madre se acuerda de que, desde ese momento, mi abuelo se volvió casi obsesivo. Me observaba por la ventana o fingía no mirar, esperando verme al lado del animal. A veces se acercaba a mí y me hacía preguntas extrañas. ¿Él habla algo? ¿Aparece de repente o sale de algún sitio? Parecía una fijación. Cada día
Llamaba a algún vecino para vigilar el rancho mientras yo jugaba. Mi madre intentaba impedir que estuviera sola, pues temía que algo más serio sucediera. Me decía: «No te alejes de nosotros. Si ese animal te patea o te golpea con la cabeza y no nos damos cuenta, podría ser peligroso». Con el tiempo, notaron que el comportamiento de mi abuelo estaba sobrepasando los límites, sobre todo porque él nunca perdía la paciencia conmigo. Pero una tarde me encerró en el corral junto con un vecino para interrogarme sobre cómo ese cordero aparecía y desaparecía. Mi tía Elisete y mi madre se enfurecieron y me sacaron de allí a toda prisa. Después de eso, mi madre cuenta que llegó a pensar en llamar a un padre o incluso a un veterinario conocido de la familia para verificar si había alguna pista de un animal suelto, pero mi abuelo se negó, alegando que no era asunto para gente de fuera. Me quedé sin entender por qué tanta preocupación. Al fin y al cabo, en el rancho había varios animales. ¿Por qué no podía haber un cordero suelto, aunque fuera extraño que no durmiera con los demás? Fue entonces cuando mi tía me contó que mi abuelo nunca había tenido un cordero blanco. La cría se limitaba a cerdos, gallinas, cabritos y, en cierta época, algunas vacas. Nunca una oveja o algo parecido. Esa información ya sería bastante perturbadora, pero había algo todavía más complejo. Antes de que yo naciera, ocurrió un episodio que involucró a mi abuela, doña Inés, quien tuvo contacto con un cordero blanco que nadie más veía. Todos creían que era algún lapso de ella, pero las cosas se salieron de control. Según mi madre, en esa época llegaron a llamar a un curandero local, pero nada se resolvió. 2 años antes de que yo viniera al mundo, mi abuela vivía con mi abuelo en el rancho. Mis padres y mis tíos, ya adultos, solían pasar allí los fines de semana para ayudarlos. Cierta noche, mi abuela se despertó por un balido. Decía que era un cordero blanco, muy bonito, que aparecía en la ventana. Se lo contó a todos, pero don Basilio no lo tomó en serio. Revisó las cercas y no encontró nada abierto. Ocurre que día tras día mi abuela repetía la historia del animal apareciendo, pidiendo entrar, casi como un perro tocando a la puerta. En un momento, ella intentó salir de madrugada para abrirle, y mi abuelo se irritó. Discutieron porque él creía que podía estar confundida o delirando. Sin embargo, ella insistía en que no era ninguna locura. Incluso decía que el cordero había conversado con ella. Molesto, él llamó a un médico para examinarla sin que ella lo supiera. Los resultados salieron normales. Ella se ofendió, diciendo que no estaba inventando nada. Decidió probar que el animal existía. En una de las noches, mi madre decidió quedarse allí para ayudarla. Fue cuando oyó pasos y la voz de mi abuela susurrando con alguien en la sala. Llegó a sospechar que la puerta se había abierto. Mi abuelo alcanzó a revisar pisadas afuera, pero solo encontró algunas marcas superficiales que podrían haber sido de cualquier bicho de tamaño mediano, nada concluyente. En otra ocasión se repitió la misma escena, pero terminó de forma peor. Se oyeron ruidos de patas apresuradas y mi abuela corriendo al cuarto completamente alterada. Lloraba mucho, diciendo que había visto al cordero caminar erguido y hablar con voz de hombre, dándole las gracias por haberle invitado a entrar nuevamente. Mi abuelo salió con un vecino para buscar señales de invasión o cualquier animal fuera de lo normal. Volvieron sin respuestas. Sin embargo, el vecino comentó haber notado algo que corría cerca de los árboles, aparentemente usando solo las patas traseras. Fue suficiente para que todos se asustaran. Aún así, no encontraron pruebas claras. Mi madre consideró extraña la falta de huellas más evidentes, pero nunca profundizó. A la mañana siguiente, la casa se llenó de parientes intentando entender lo que ocurría. De pronto,
Mi abuela miró por la ventana y se quedó pálida. Dijo que el cordero estaba allá afuera, mirando de forma amenazante. Unos segundos después, todos oyeron el ruido de cascos rodeando la casa. Corrieron a ver y no encontraron ninguna pista. El veterinario del barrio, que conocía a mi abuelo, llegó a ser consultado de manera informal, pero no había señal de animal enfermo o perdido en la región. Pocas horas después, mi abuela se acostó a descansar. No respondía cuando la llamaban y terminó falleciendo repentinamente. Nadie logró explicar bien lo que sucedió. El mismo médico que ya la había examinado certificó la muerte como una falla cardíaca de origen incierto. No hubo una autopsia detallada, lo que generó todavía más incertidumbre. Debido a ese antecedente, cuando notaron que yo también mencionaba un cordero blanco que nadie veía, mi madre y mi tía entraron en pánico. Evitaron que yo regresara al rancho y nunca más pisamos allí. Mientras revisábamos las fotos antiguas, quedó esa sensación de que había algo mucho más profundo detrás de ese cordero. Aunque yo no viví nada tan trágico como lo de mi abuela, basta con recordar que solo yo lo veía para sentir un escalofrío. Hasta hoy me pregunto, ¿qué clase de ser usaría la forma de un cordero para acercarse a la gente? Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Janina. Nací y pasé buena parte de mi vida en un conjunto de viviendas de madera, en una zona polvorienta y con calles sin pavimentar. Tengo 33 años y desde que cumplí 18, trabajo haciendo programas. A veces, algunas personas susurran sobre eso, pero nunca me lo dicen directamente en la cara. No voy a mentir diciendo que fue el destino o la mala suerte. Asumí mi elección porque no soportaba ser explotada por un salario que ni siquiera pagaría mi comida. Un día me miré al espejo y pensé, si tengo que someterme, que sea bajo mis propias reglas. No me arrepiento de haber elegido este camino. Me cansé de escuchar consejos como, consigue un trabajo decente, te vas a arrepentir. Pero nada de eso pagaría las cuentas como yo necesitaba. Me di cuenta temprano de que mis rasgos, mi forma de conversar y mi manera de caminar me rendirían mucho más que barrer pasillos o servir café en alguna oficina. La gente juzga, pero nadie paga mi renta. Atendí a todo tipo de personas, desde motociclistas que regresaban del trabajo hasta señores encorbatados fingiendo que no era su primera vez. Unos fueron amables, otros agresivos, pero la mayoría solo quería saciar algo que no podían mostrar en su casa. Sentía que solo interpretaba un papel y al final todo caía en el olvido. Mi estrategia siempre fue la misma, ver al cliente como cliente, sin mezclar sentimientos. Pero hubo uno que terminó marcándome. Conocí a Raúl cuando tenía 28 años. Al principio, sus visitas se extendieron por alrededor de 6 meses. Venía de vez en cuando por trabajo, no sé exactamente de qué ramo, pero aparecía con un auto de la empresa, siempre bien vestido. La primera vez fue rápido, ni siquiera se quitó la corbata, solo dejó el dinero en la cama y salió sin voltear. Pero regresó, y continuó regresando. Raúl fue el primero en mirarme de una forma que me incomodaba. No era solo deseo. Parecía tenerme lástima, como si quisiera entender por qué vivía de esa manera. Al principio evité un contacto más extenso. Sabía que un cliente que se involucra trae problemas, pero él insistía, hacía preguntas, me contaba partes de su vida y terminé abriéndome más de lo que debía.
En una de esas conversaciones descubrí que estaba casado con Guilmara y tenía 2 hijos pequeños. Se quejaba del matrimonio. Decía que prácticamente ya no se hablaban, pero que no quería romperles el corazón a los niños. Reconocí el discurso de tantos otros hombres casados que buscan aventura fuera de casa, pero había algo distinto en él. Me invitaba a hoteles mejores y a veces solo me hacía compañía, platicando hasta tarde. Cuando me di cuenta ya estaba fantaseando con salir de esta vida a su lado. Fue ridículo pensarlo, pero cualquiera que pase años en este trabajo sabe lo fácil que es confundir la carencia de afecto con el amor. Empecé a idealizar un futuro que ni siquiera entendía bien. Me la pasaba viendo el celular, esperando mensajes que pocas veces llegaban. Cuando aparecía, me llenaba de regalos, hablaba sobre mis planes, preguntaba por mis cuentas, pero nunca mencionaba dejar a su familia. Tuve una charla seria con una colega que me dijo que no cayera en esa ilusión. Al mismo tiempo, yo sabía que, de cierta manera, dependía de él para soñar. Él decía: mi esposa no merece sufrir, pero nuestro tiempo juntos me hace sentir vivo. Eso me daba esperanza y rabia al mismo tiempo. Una noche en la que me dejó plantada, me desesperé. Pensé que tal vez yo no significaba nada especial para él. Fue entonces que escuché de una amiga que existía una mujer, Leda, que hacía trabajos para resolver problemas como el mío. Fui tras ella sin miedo. Quería una solución, cualquiera que fuera. Leda vivía en una construcción improvisada al final de una calle de tierra. Al entrar, sentí un olor fuerte a algo quemado. Ella estaba sentada en un banquito, como si ya supiera que llegaría. No intercambiamos muchas palabras. Me miró y preguntó qué quería. Respondí con voz firme: necesito que alguien se quede solo para mí. Me explicó que eso tenía un costo, que no existe amarrar sin consecuencias. Acepté sin pensar. Leda me dio un pequeño paquete y me ordenó guardarlo bajo la almohada durante 7 noches. También me indicó que encendiera una vela y recitara algunas palabras que había escrito en un papel casi ilegible. Advirtió que si él tenía alguna protección, o si la esposa era fuerte, podría necesitar reforzar el trabajo. Regresé a casa sintiendo que hacía algo más grande de lo que comprendía. Las primeras noches pasaron sin nada especial, pero a la semana siguiente, Raúl empezó a mandarme mensajes confusos. Decía que peleaba con su esposa por cosas mínimas, que sentía una especie de peso en su casa. Parecía que yo había activado una chispa. Cancelé mis programas con otros hombres. Creía que Raúl llegaría en cualquier momento. Y venía, en efecto, a veces a medianoche, a veces en plena tarde, trayendo cigarros, bebidas y desahogándose sobre cómo todo era un caos en su hogar. Yo fingía entender, pero por dentro me alegraba. Pensaba que el plan funcionaba. En medio de este proceso vi que él todavía se resistía a dejar a su familia. Decía: no sé cómo resolverlo, Janina. Mis hijos son todo para mí. Yo fingía estar de acuerdo, pero con cada visita me sentía más dueña de él. Sin embargo, la inseguridad seguía creciendo y decidí volver con Leda para pedir algo más fuerte. Leda me recibió con la misma frialdad de siempre. Dijo que si quería destruir los lazos que unían a Raúl con su esposa, teníamos que hacer un ritual diferente. Me pidió un animal, una botella de licor, un pedazo de tela y una vela de varios días. No cuestioné nada. Hicimos todo en un área apartada, bajo el cielo oscuro, cerca de 2 semanas después del primer paquete bajo la almohada. Esa noche la temperatura bajó de repente. Pude jurar que oía pasos entre la maleza, pero Leda solo me mandó guardar silencio y terminar lo que teníamos que hacer. A partir de ahí, Raúl empezó a llegar destrozado, diciendo que su mujer estaba al borde, que escuchaba ruidos extraños en la casa
y que los niños no salían de una enfermedad. Parecía que todo se descomponía en su vida. En mi interior lo sentía justo, porque con cada pleito en su casa yo ganaba más control. Un día llegó llorando diciendo que no entendía lo que pasaba. Hablaba de que veía sombras, o creía verlas. Era un hombre bastante escéptico, no creía en nada de esto, pero ahora estaba asustado. Fue entonces cuando tomé la decisión de ir al extremo. Le pedí a Leda un ritual que acabara de una vez con su matrimonio. Ella me advirtió que el precio sería alto, que íbamos a mover algo que no se limita a amarres por deseo. Yo estaba ciega. Acepté. Leda pidió una prenda mía y también unas gotas de mi propia sangre. Juntamos todo con una foto que él había dejado en mi casa, donde aparecía junto a Gilmara y los niños. Enterramos esos objetos en un terreno baldío. A medida que la tierra cubría el hoyo, sentí un mareo extraño. Después de eso, las cosas cambiaron rápido. Raúl empezó a decir que no dormía bien, que se despertaba sudando, que los niños no paraban de llorar. Yo fingía preocuparme, pero por dentro quería más. Estaba tan obsesionada con sacarlo de esa casa que ni me reconocía. En una madrugada llegó pálido sin avisar. Dijo que veía sombras en los pasillos, que los espejos se habían cuarteado sin razón. Me abrazó con tal fuerza que casi sentí lástima, pero no era lástima de verdad. Era satisfacción, algo enfermizo. A la mañana siguiente revisé sus cosas y encontré otra foto de la familia, más reciente. No se la mencioné, me la guardé. Quería llevársela a Leda otra vez, pero algo en mí dudó. Ya era evidente que todo había salido de control. Ya no era solo quiero que esté conmigo. Quería ver a su mujer sufriendo. Quería destruir lo que tenían. Parecía que toda la rabia del mundo se había acumulado en mí. Cuando fui a ver a Leda de nuevo noté que estaba distinta. Murmuraba, hay algo que no se somete a ningún altar. Hablaba de forma confusa, sudando mucho. Aún así accedió a intentar un paso más. Dijo que si continuábamos podríamos liberar algo que no se somete a un nombre ni a un altar cualquiera. Yo no quise escuchar. Quería todo para mí. Fuimos a un terreno abandonado cerca de un río de poca corriente. Era noche de luna menguante. Había velas, licor y el olor fuerte de las hierbas que quemaba. Leda estaba pálida, pero seguía con el ritual, repitiendo palabras que no lograba entender del todo. Sentía un nudo en el pecho, como si mi cuerpo protestara. Cuando salí de ahí, me dolía la cabeza y tuve náuseas en el camino. Ese mismo fin de semana recibí mensajes de Raúl diciendo que su esposa había terminado en el hospital. Estaba conmocionado y los niños tampoco mejoraban. Sentí una mezcla de alegría y culpa. Había llegado a un punto en el que nada parecía tener regreso, pero al mismo tiempo noté algo extraño en mi propia casa. Empecé a tener noches casi sin dormir. Me despertaba con la sensación de estar vigilada, aunque no viera nada moverse. Era una incomodidad que no me dejaba descansar. Las paredes se humedecieron de repente. El olor de mi cuarto recordaba a una casa vieja encerrada por años. Intentaba ignorarlo, pero no podía. Raúl, que antes me buscaba a todas horas, desapareció durante varios días. Me angustié. Intentaba llamarlo, pero su celular caía en el buzón de voz. Me enteré por una amiga, casi un mes después del ritual en el terreno abandonado, que él seguía en el hospital con la esposa y que los niños se habían ido a casa de la abuela. Nadie sabía si ella se recuperaría. Fui a la casa de Leda, pero no atendió la puerta. Dejé pasar 2 días y volví. Esta vez me abrió ella misma, pero parecía fuera de sí. Traté de hablar. Leda, necesito ayuda para deshacer todo esto. Ella me miró, luego tomó mi brazo y empezó a susurrar palabras sin sentido.
Tenía fiebre y los ojos hundidos. Decía, él abrió la puerta. No va a volver. Sin que entendiera bien a quién se refería. Entonces, antes de que yo pudiera insistir, tuvo un ataque de temblores. Pedí ayuda a la vecina, que me miró asustada. Al día siguiente supe que llevaron a Leda a un centro de salud y de ahí la internaron. Sentí que la única persona capaz de revertir o explicar lo que pasaba desaparecía de mis manos. Empecé a vagar por las calles del barrio buscando alguna solución. Fui con una curandera, pero se negó a hacer cualquier trabajo cuando mencioné que ya había hecho rituales pesados. Me miró a los ojos y dijo, «Lo que abriste no se cierra solo con oraciones leves». Regresé a casa sintiéndome más asfixiada. No sabía si todo era alucinación, pero, aunque lo fuera, ya me estaba destruyendo. Una noche llegué y encontré mi cajita de recuerdos abierta. Ahí guardaba restos de velas, papeles y objetos usados en los rituales. Todo estaba regado en el piso, pero no faltaba nada. No había señales de forcejeo. Estuve revisando la puerta, la chapa, sin entender. Sentí un frío interno imposible de explicar, pero seguí hacia el cuarto sin tener a dónde huir. Supe por otra conocida que Raúl había regresado con su esposa cuando ella salió del hospital, que estaban buscando ayuda religiosa juntos. Parecía arrepentido de todo. Eso me enfureció. Pasé días encerrada, llorando, comiendo lo que hallaba en el refrigerador. Cada día, mi cuarto estaba más encerrado y silencioso, como sin ventilación, aún con la ventana abierta. Si antes buscaba a Leda, ahora era yo quien necesitaba a alguien que me librara de lo que fuera que había provocado. Pero no había nadie. La gente del barrio empezó a evitarme. Algunos hasta cruzaban la calle al verme. Escuché rumores de que había hecho algo muy fuerte que se me había revertido. Era como si todo se hubiera bloqueado. Dejé de atraer clientes, porque los pocos que llegaban se sentían incómodos en mi casa. Uno me admitió que me veía atractiva, pero al verme en persona sintió una angustia inexplicable. Se fue sin ni siquiera sacar la cartera. Me miré al espejo y me asusté. No era mi rostro lo que había cambiado, sino mi expresión. Parecía que cargaba algo por dentro, un peso, un rencor. Sin darme cuenta, cada día estaba más demacrada. Me dolían las piernas, las noches eran un desastre de insomnio y ruidos que no sabía de dónde venían. Busqué a otras personas que se decían especialistas, pero todas rechazaron mi caso. Decían que había llegado demasiado lejos, que yo misma había abierto espacio a fuerzas que no se conforman con un corazón roto. Salí de ahí más desesperada, preguntándome si era todo paranoia o realidad. Cada día mi rutina pasó a ser despertar exhausta, intentar arreglar la casa y percibir que todo estaba extraño. Señales de humedad, manchas en las paredes y un olor fuerte que surgía de la nada. Aunque dejara las ventanas abiertas, nunca ventilaba bien. Vivía con dolor de cabeza y sentía mareos al subir cualquier escalón. Como 2 meses después de que Raúl desapareciera por completo, me descompensé en plena calle. Sentí que me faltaba el aire, me sostuve de un poste y varias personas se acercaron, pero nadie me tocó. Un chico me ofreció agua, pero no podía tragar. Tenía un sabor amargo en la boca todo el tiempo, como si hubiera masticado algo podrido. Me quedé horas sentada en la banqueta hasta que tuve fuerzas para irme. Una noche recibí una llamada de un número desconocido. Al responder parecía que alguien respiraba fuerte y al fondo se escuchaba como un llanto lejano. Dije, ¿hola? Repetí varias veces hasta que colgaron. No sé explicarlo, pero aquello me hizo temblar. Guardé el teléfono en un cajón y me acurruqué en la cama. Comencé a tener sueños recurrentes con Raúl, rogándome que dejara de meterme en aquello, pero él no movía los labios.
Despertaba sudando y tardaba en notar que estaba sola en el cuarto. Ya no sabía si era solo culpa o alguna otra manifestación. Las paredes de mi cuarto tomaban manchas que se extendían, cambiando de forma. Traté de pintar, pero todo volvía. Me di por vencida, lo dejé estar. Empecé a pasar el día fuera de casa, sin rumbo, regresando tarde para no enfrentar ese lugar. Sin dinero me quedé sin opciones. Los pocos que me buscaban no querían quedarse mucho tiempo, como si percibieran un ambiente opresor. Los atendía rápido, tomaba el dinero y salía para intentar comer algo fuera. No soportaba permanecer allí más de lo necesario. Varias semanas después de que mi desesperación fuera insoportable, recibí una llamada de Raúl. Reconocí su voz, aunque temblaba. Habló atropelladamente. Yo no sé qué decir. Perdóname por todo. Estoy tratando de arreglar mi vida, pero siento que tú no me has perdonado. Intenté responder, pero casi no me salía la voz. Él confesó: nos vamos de la ciudad, solo. Quiero pedirte que no sigas con nada de aquello. Hubo un silencio. Intenté decir que también necesitaba ayuda, pero él terminó: espero que estés bien, de algún modo. La llamada se cortó. Me quedé sosteniendo el celular sin saber si odiar o comprender esa actitud. Parecía una despedida que no cerraba ninguna herida. Después de eso, nunca más me buscó. Quise encontrar a Leda una vez más, pero supe que seguía internada. Me dijeron que empezó a tener ataques, repitiendo que se liberó algo que no se somete a rezos. Eso me conmocionó porque sentí que en verdad se había salido de sus manos. Yo ya no tenía a quién recurrir. Descubrí que Raúl y Gilmara se habían mudado. Eso me dio la certeza de que, para ellos, la vida continuaba, mientras la mía se hundía. Empecé a tener pesadillas en las que veía a los hijos de él mirándome con rencor, preguntando por qué destruí su familia. No sé si era delirio o castigo de mi conciencia. La situación en mi casa se volvió insostenible. En la pared del pasillo, las manchas tenían un aspecto oscuro y sentía un olor desagradable que no se iba. Parecía que la misma casa estaba enferma, igual que yo. Se me caía el cabello un poco más en cada baño. Una tarde, después de ver que no podía atraer más clientes, se me ocurrió hacer un ritual inverso yo sola. Repetí lo que recordaba de las palabras de Leda. Usé lo que quedaba de las velas y objetos que guardaba. Apenas empecé, la vela se apagó sola. Tal vez fue el viento o cualquier cosa, pero en ese momento me derrumbé. Me senté y lloré durante horas. En los días siguientes empecé a sentir que había una presencia en mi cuarto. No diré que veía a alguien, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado. Algunas madrugadas despertaba agitada, con el corazón acelerado. Trataba de convencerme de que era algo psicológico, pero no era una ansiedad normal. Era como si algo se hubiera impregnado en el aire. Con un impulso intenté ir a una iglesia que estaba cerca de un mercado en el centro de la ciudad. Entré, me senté en el último banco e intenté rezar, pero me dio un dolor de cabeza tan fuerte que tuve que salir. Vomité en la banqueta y una señora que pasó cerca ni siquiera se detuvo a ayudar. Sentí que todos me miraban como a un animal raro. De vuelta en mi cuarto, las paredes seguían húmedas con gotas que escurrían aún sin haber llovido. El piso cerca de la cama tenía manchas que parecían lodo seco. Me quedé paralizada, preguntándome de dónde venía. Pasé la noche en vela mirando la puerta casi sin parpadear. Finalmente entendí que me había metido en algo que no era una simple brujería. Tal vez fuera mi culpa, mi envidia o mi negatividad, no lo sé. Pero se instaló de tal manera que ya no distingo dónde acaba la realidad y empieza mi tormento. Raúl, Gilmara y los niños siguieron con su vida, y yo me quedé atrapada en este lugar, donde las horas se arrastran y nada me hace sentir mejor. No sé si lo merezco o no, pero lo que me asusta es que no veo salida.
Aunque todo sea producto de mi arrepentimiento, no logro volver a ser la de antes. Y a veces, todavía pienso en él, pero no de la misma forma. Ahora siento que algo en mí se rompió, como si hubiera perdido la parte humana que me impedía traspasar ciertos límites. Solo queda este vacío que me consume y convierte mi casa en una prisión sin cerrojos. Yo decidí contar esta historia porque creo que tal vez sea mi última forma de encontrar paz. No voy a ocultar lo que siento, mucho menos fingir que estoy 100% segura de lo que presencié. Hasta hoy, hay momentos en los que me convenzo de que todo no fue más que una sucesión de desvaríos o una larga crisis de ansiedad, pero cuando recuerdo cada detalle, siento que fue real. Voy a presentarme de forma sencilla. Me llamo Camila. Tengo 34 años y trabajo como freelance después de haber sido despedida de una gran estación de radio local donde producía un programa sobre casos policiales y supuestos misterios urbanos. Yo era de esas a las que les encantaba explorar historias prohibidas, ¿sabes? Siempre me fascinaban los relatos que involucraban secretos de instituciones, muertes sin resolver y conspiraciones que nadie quería difundir. Al principio, mi jefe me daba carta blanca para investigar cualquier tema, siempre y cuando generara audiencia. Pero después de un reportaje que involucraba contratos ilegales y a un político muy importante, no puedo mencionar su nombre ni el cargo, porque todavía estoy librándome de complicaciones legales, perdí la confianza de la emisora. Me mandaron a cubrir fiestas de la colonia, a entrevistar sobre gastronomía, cualquier cosa muy ligera, nada que causara problemas. El día en que recibí una orden directa de dejar de hablar sobre corrupción en organismos públicos, me di cuenta de que estaba bloqueada dentro de mi propio trabajo. Mi programa empezó a sufrir recortes y de repente los temas policiales e investigativos dejaron de pertenecerme. O cambiaba de área o me despedirían. Fue entonces cuando, después de casi un año en esa tortura, decidí irme definitivamente. Tenía algo de dinero ahorrado y pensé en comenzar un podcast independiente, algo solo mío. El problema fue que, en ese intervalo entre renunciar e intentar consolidar mi podcast, me quedé un poco sin rumbo y empecé a vivir un periodo de depresión. Precisamente ahí fue donde todo comenzó. Hacía unos 3 meses que estaba fuera de la estación de radio, cuando recibí un sobre grande, de color pardo, en el portón de mi casa. Sí, un sobre genérico, sin nada que lo identificara. Dentro había una memoria USB sin marca. Pensé que sería un press kit de alguna banda independiente, pero no había nada que lo indicara. Incluso traté de desecharlo, pero mi curiosidad pudo más. Esa misma noche abrí el archivo que contenía, un audio con ruidos de unos 7 segundos y una frase ininteligible al final. Lo escuché como 10 veces, y lo máximo que pude entender fue algo parecido a «escucha lo que sepultaron». Me quedé intrigada, pero también recelosa. Pensé que podría ser alguien provocándome, queriendo que abriera una nueva investigación. Tal vez un excompañero de la radio, o uno de esos oyentes obstinados que me mandaban temas extraños. Traté de no darle mucha importancia, pero pasé la semana siguiente con la sensación de que no era una broma. Estaba aburrida, y lo admito, necesitaba un desafío. Decidí entonces investigar un poco. Pero ¿investigar qué, no? Solo tenía un archivo de audio distorsionado con una frase incompleta. Aún así, me pasé horas jugando con frecuencias para ver si captaba algo más. Y, en cierto momento, logré aislar un ruido que parecía eco de voces. Al parecer, eran 2 personas discutiendo,
pero muy amortiguadas, casi imposible de entender. Solo alcancé a captar una palabra: ferrocarril. Vivo en una ciudad portuaria de México, y aquí existe una vía férrea abandonada desde hace más de 2 décadas, que atraviesa varios barrios alejados. Aquello me sonó a pista. Tal vez fuera una locura, pero no tenía nada mejor que hacer. Decidí salir de casa un miércoles por la noche y dar una vuelta por los alrededores de la vieja línea de tren, que está bastante aislada. Mi única compañía era una grabadora digital y una linterna. Sin saber exactamente qué buscar, caminé sobre los rieles oxidados, mirando a los lados, tratando de oír algo. Confieso que, en cierto momento pensé: Camila, ¿qué haces aquí? No había nadie cerca, y el lugar estaba lleno de basura y maleza. Sentí un olor extraño, algo que no era simplemente podredumbre o drenaje. Era un aroma dulce y sofocante, que no supe identificar en el momento. Después descubriría que se parecía vagamente a productos químicos caducos mezclados con algo en descomposición, lo que lo hacía todavía más nauseabundo. Seguí ese rastro hasta encontrar una pequeña cabaña de metal corroído, probablemente usada como refugio improvisado. Cuando me acerqué, oí un ruido como si alguien arrastrara un objeto pesado. Apagué la linterna al instante y me quedé inmóvil, tratando de no hacer ningún sonido. Tras unos segundos, el arrastre cesó y un silencio denso se apoderó del lugar. Mi corazón se aceleró, pero seguí avanzando porque estaba segura de que allí podría haber alguna pista. Entré en la cabaña, iluminando todo con cuidado. Era solo una estructura precaria, llena de botellas y trapos viejos. Pero, en una esquina, noté algo envuelto en plástico transparente. Me acerqué tragando saliva y vi que eran recortes de periódico, cuadernos y agendas que parecían pertenecer a distintas personas. La mayoría de las notas estaban borrosas, pero tomé un recorte que hablaba de la desaparición de una mujer de 27 años llamada Lidia. No mencionaba fecha completa, solo 2012, y decía que había desaparecido después de salir del trabajo. La policía no encontró nada y el caso fue archivado. Junto al recorte había la foto de alguien sonriendo, sin identificación, y un cordón rojo muy sencillo, con una medallita desgastada. Me incomodé, pero guardé todo en mi bolsa. Sentí que invadía la privacidad de alguien, pero el impulso de investigar fue mayor. Al salir de la cabaña, el viento agitó la maleza y escuché un crujido, como si algo se hubiera roto cerca. Apunté la linterna hacia los rieles, pero no vi más que un perro flaco corriendo. El lugar estaba desierto, al menos eso parecía. Decidí irme tan rápido como pude. En cuanto llegué a casa, dejé el material sobre mi mesa y traté de dormir, pero me revolvía en la cama sin descanso. La imagen de esa medallita y la expresión sonriente de la foto no salían de mi cabeza. Me desperté de madrugada con el sonido de una notificación en el celular. Miré la pantalla, pero no había nada. Entonces fui a revisar los mensajes y vi algo muy extraño. El audio de la memoria USB me había sido reenviado a una aplicación de mensajería desde un número desconocido. Solo que, esta vez, la frase final estaba más clara. Escucha lo que sepultaron. Empieza en la vieja vía férrea. Ahí enterraron a la primera. La frase me dejó helada. Enterraron a la primera. ¿Entonces había más? Recordé el recorte sobre Lidia. ¿Sería ella a quien se referían? Al día siguiente, traté de averiguar más sobre esa mujer desaparecida, pero casi no había registros en Internet. La nota del periódico había desaparecido de los portales en línea. Llamé a algunos contactos que me quedaban en la redacción local, pero nadie me dio información. Cada vez que preguntaba, la conversación terminaba con un
No puedo hablar de eso. Eso solo me picó más la curiosidad, porque no tenía sentido. 2 noches después ya estaba obsesionada. Empecé a escarbar en foros de personas desaparecidas, en grupos de redes sociales y en cualquier mención a alguien llamada Lidia o que hubiera desaparecido en esa época. Finalmente, encontré un antiguo post de alguien que decía ser la madre de Lidia, suplicando por información. Había un teléfono desactualizado, pero lo intenté de todos modos. Para mi sorpresa, sonó. Nadie contestaba. Probé varias veces, hasta que una voz contestó, pero no dijo «Hola». No me saludó ni nada. Parecía solo respirar. «¿Hola?», habla Camila. Estoy buscando información sobre Lidia, quien desapareció hace algunos años. ¿Podría hablar conmigo? La persona siguió muda. Insistí de nuevo. Si usted es la madre de ella, por favor, escúcheme. Quiero ayudar. No soy policía ni periodista de un gran medio. Solo quiero entender qué pasó. Entonces, por fin, escuché una voz femenina, muy cansada. Nadie nunca ayudó. ¿Por qué tú querrías hacerlo? Le expliqué que tenía un podcast investigativo y que intentaba averiguar si había algo relacionado con la desaparición de Lidia. No mentí, pero tampoco conté todo sobre la vía férrea y el audio. La mujer respondió simplemente: «Ella ya no está. Todo lo que quieres es un titular. No diré nada». Antes de que pudiera insistir, colgó. Me quedé con la mano temblando sobre el celular sin saber qué hacer. Una parte de mí quería dejarlo todo, pero algo más grande dentro de mí ya estaba en movimiento. Sabía que, si no continuaba, me quedaría rumiando esa historia para siempre. Al día siguiente, al mediodía, recibí otro mensaje en la aplicación, del mismo número desconocido. Esta vez, era una dirección, seguida de Hospital, 3er piso, ala cerrada desde 2005. Ahí estará la segunda. Pensé que era una locura, pero no pude resistir la necesidad de verificarlo. Era un hospital público antiguo, con zonas enteras desactivadas por falta de presupuesto o riesgo estructural. Tomé un taxi y me presenté allí a media tarde. Caminé por los pasillos tratando de no llamar la atención. Le dije a la recepcionista que visitaba a un conocido y me dirigí al piso que supuestamente estaba clausurado. Noté un letrero que marcaba el acceso bloqueado, pero parecía tan viejo que el candado ya no estaba firme. Tal vez alguien lo había forzado hace tiempo. Las escaleras que llevaban al 3er piso estaban aisladas por una puerta de metal. No estaba con seguro, pero tuve que empujarla con fuerza para abrirla. Adentro, el ambiente apestaba a moho y a productos de limpieza caducados. Las luces fluorescentes parpadeaban, pero la mayor parte del piso estaba a oscuras. Recorrí un pasillo largo, pasando por salas vacías y antiguas salas de enfermería, todas con marcas de infiltración en las paredes. Al final del pasillo, encontré un letrero torcido con el número 301. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba casi completamente vacía. Solo había una camilla de metal arrinconada contra la pared. La ventana estaba sellada con tablones, así que la poca iluminación venía de una lámpara débil en el techo. De pronto sentí esa misma sensación de estar oliendo algo dulce y nauseabundo, como en la vía férrea. Me detuve unos segundos, hasta notar que debajo de la camilla había un montón de papeles. Me agaché y saqué lo que parecía un expediente clínico. Estaba todo amarillento y el nombre era casi ilegible, pero pude distinguir algo como Soraya M. Había una fecha de ingreso, 1996. El registro indicaba que había sufrido algún tipo de agresión, fracturas múltiples. No constaba su alta. Traté de leer hasta el final, pero sentí un escalofrío en la nuca. No un escalofrío de película, sino esa tensión de quien percibe que no está solo. Me levanté con cuidado y me quedé mirando hacia la puerta, creyendo oír pasos.
Esperé unos segundos y escuché un susurro lejano que se parecía a una risa medio ahogada, o tal vez un gemido. ¿Hay alguien ahí? Sin respuesta. Aún así, cada paso que daba me hacía pensar que escuchaba algo. Seguí el pasillo, probando las perillas de las otras salas, pero todas estaban cerradas. Cuando ya estaba por rendirme, vi una silueta que pasaba al final del corredor, cerca de un cuarto con el letrero desprendido. No me gusta ni recordarlo. Corrí a ver quién era, pero la puerta estaba cerrada y no había señal de nadie. Sentí que mi corazón se salía del pecho y lo único en lo que pensé fue en salir de ahí. Bajé hasta el vestíbulo intentando disimular lo alterada que estaba. La recepcionista me miró con mala cara y simplemente me fui sin dar explicaciones. Al llegar a casa, tiré la bolsa en el sofá y dejé el expediente viejo en la mesa junto a las notas sobre Lidia. Alguien me estaba guiando por estos lugares y ese alguien no se identificaba, solo enviaba instrucciones crípticas. No sabía si era una trampa o si realmente querían que revelara algo. Mis noches se volvieron cada vez más inquietas. Empecé a tener pesadillas con mujeres gritando, pasillos vacíos y yo sin poder hablar o ayudarlas. Me despertaba sudando, confundida con la impresión de haber corrido kilómetros. Una semana después, otro mensaje. Ellos no buscan a las que desaparecieron, pero tú sí. Ve al almacén gris cerca del puerto. Ella estuvo ahí 2 días hasta que el cuerpo desapareció. Una vez más, el mismo estilo de texto, corto, directo, empujándome hacia un lugar abandonado. No sé explicar por qué continué. Tal vez porque sentía que les debía algo a esas personas que ya nadie buscaba. Tuve la sensación de que, si renunciaba, formaría parte del mismo silencio que me habían obligado a tragar en la radio. Fui a la zona portuaria un domingo por la tarde cuando casi no había gente. El almacén gris era enorme, con una puerta corrediza oxidada. Tuve que esforzarme para abrirla lo suficiente para colarme. Adentro era un espacio vacío, con olor a aceite y herrumbre. Solo al fondo había una estructura cubierta por lonas polvorientas. Caminé despacio, iluminando con la linterna y, una vez más, sentí ese olor dulce y metálico que me revolvía el estómago. Vi huellas antiguas marcadas en el piso, pero ninguna reciente. Corrí una de las lonas y encontré pilas de cajas de cartón con etiquetas de productos de limpieza. Parecía que hacía mucho que nadie tocaba nada ahí. De repente escuché un ruido de pasos arrastrados en la parte de arriba, como si alguien estuviera en el segundo nivel del almacén, que era una especie de entrepiso metálico. Subí la escalera con cuidado, tratando de no hacer ruido. Arriba noté un montón de trastos apilados, muebles viejos, partes de máquinas y un sofá roto. Sobre ese sofá, un cartel grande, descolorido, que tenía escrito a mano Janina y la foto de una mujer de unos 40 años. Me fui acercando y noté que en un rincón del sofá había una mancha oscura muy marcada, como si fuera sangre seca. Acerqué la linterna, horrorizada. Cuando volteé, juro que vi una silueta escondida detrás de un armario, pero cuando moví la linterna, no había nadie. ¿Quién está ahí? Sin respuesta. Pero, por un segundo, estuve segura de haber visto algo moverse. Sentí un mareo extraño, seguido de una especie de angustia, como si mis latidos estuvieran fuera de control. Metí el cartel a mi mochila y bajé. En la calle, el sol ya se estaba poniendo, y decidí volver a casa antes de que oscureciera por completo. Al llegar me vino una idea. ¿Y si comparaba la información de Lidia, Soraya y Janina? Abrí mi computadora y revisé las fechas que logré ver en los papeles. Cada desaparición había ocurrido en un año distinto, pero todas se habían archivado. Y más, había sospechas de personas influyentes involucradas, siempre con menciones vagas a sobornos
o acuerdos para encubrir casos. Eso coincidía con mi experiencia de censura en la radio. Parecía existir toda una red de silenciamiento y las víctimas eran solo números en estadísticas que nadie se molestaba en actualizar. Pasé los días siguientes reuniendo todo lo que pudiera conectar esos 3 nombres. Prácticamente no comía ni dormía, enferma de curiosidad e indignación. Recordaba mi propia pelea en la emisora, cuando me obligaron a olvidar un reportaje que apuntaba a desvío de fondos públicos. Para mí, no era simple coincidencia. Mientras trataba de armar este rompecabezas, seguían llegando mensajes ocasionales del mismo número desconocido. Eran frases cortas, casi poéticas, que me perturbaban como: el dolor de ellas resuena donde nadie quiere escuchar. Oh, aún ignoras lo que se sepultó dentro de ti. Esta última frase me estremeció, porque tocaba un punto que yo trataba de olvidar: la culpa que cargo desde la adolescencia. Tenía 12 años cuando mi hermano mayor murió en un incendio. Fue en la época en que él trataba de denunciar a un grupo criminal que operaba cerca del puerto, vendiendo productos ilegales y explotando trabajadores. Tenía 17. Siempre sospeché que ese incendio no fue accidental, pero nunca pude probar nada. Después de perder a mi hermano, me volví medio paranoica con las injusticias, siempre intentando sacar a la luz las verdades. Pero, en el fondo, también tenía un miedo enorme de terminar como él. Aquella frase del mensaje: aún ignoras lo que se sepultó dentro de ti, me hizo pensar que tal vez mi ansia por investigar y exponer la podredumbre a mi alrededor era también una forma de lidiar con la culpa de no haber hablado cuando percibí los riesgos que corría. Fui cobarde. Después de reflexionar me invadió una determinación radical. Llegaría hasta el final con la historia de esas 3 mujeres. Aunque nadie me creyera, aunque no pudiera publicarla en ninguna parte, al menos tendría mi conciencia en paz. Y fue en ese estado mental que llegó el último mensaje. Las voces se reúnen en el antiguo silo de granos. Ella lo vio todo y no gritó. Ve sola y escucha. El silo de granos estaba detrás de la terminal de carga, en una zona poco transitada, llena de construcciones obsoletas. Llegué poco después de la puesta del sol, un día de cielo nublado. El portón de metal que daba acceso al patio estaba abierto de par en par, como invitando a entrar. Crucé el patio, esquivando charcos de agua estancada y ratas corriendo. El olor a óxido y podredumbre era peor que todo lo que había sentido antes. Caminé hasta la entrada principal del silo, una puerta gigantesca y vieja que chirriaba con cada brisa. Adentro, un espacio enorme, repleto de escaleras y pasarelas metálicas suspendidas. El piso estaba cubierto de residuos de granos en descomposición. La estructura se elevaba unos 4 o 5 pisos. Encendí mi linterna y empecé a explorar. De vez en cuando, caía alguna gota de agua desde lo alto, resonando en medio del silencio. Me acerqué a lo que parecía ser un ascensor de carga abandonado. Fue cuando oí un chasquido en el nivel superior, como si algo golpeara la rejilla. ¿Alguien me escucha? Ninguna respuesta clara, pero tuve la impresión de oír una voz susurrante. Decidí subir las escaleras con cuidado. A cada paso, la estructura se tambaleaba. Cuando llegué al segundo nivel, volví a sentir ese olor dulzón insoportable, ahora más fuerte. Parecía provenir de un corredor estrecho que conducía a unas salas de control. Avancé apuntando la linterna a las paredes llenas de moho. Entonces vi una puerta de madera, ligeramente abierta. Entré y me encontré con una oficina diminuta, solo una mesa vieja y una silla. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un archivador sobre la mesa, cubierto de polvo. Lo toqué y la tapa cayó al suelo, revelando hojas sueltas, reportes o algo parecido.
El primer documento hablaba de control de inventarios, pero enseguida vi recortes de artículos sobre mujeres desaparecidas. Sentí un escalofrío de quien lee algo que no debería estar ahí. Antes de que pudiera asimilarlo, oí pasos detrás de mí, muy cerca. Giré la linterna, pero no vi a nadie. El aire se había vuelto denso y mi respiración se aceleró. Intenté calmarme y recogí el archivador, hojeando unas cuantas páginas más. Encontré a otras 3 mujeres listadas, con fotos pegadas y fechas de fallecimiento sospechosas. Parecía un catálogo macabro con anotaciones sobre quién aseguró el silencio y quién pagó qué. El único nombre que reconocí fue Janina. Decía algo como: caso procesado, archivado, confirmando pago a... nombre tachado. Las otras no las tenía claras. De pronto, las luces de emergencia del silo parpadearon. Un ataque de ansiedad me invadió. Era como si oyera múltiples voces a la vez. A lo lejos, se escuchaba el golpeteo de metales y ese olor dulce me sofocaba. Decidí salir de inmediato, pero al llegar a la puerta, vi una silueta baja, encorvada, en el corredor. Me quedé paralizada, sin poder dar un paso. Intenté decir algo, pero mi garganta se cerró. La silueta parecía mirarme, pero yo no podía ver ningún rostro. En vez de pánico, sentí una tristeza profunda. Era como si ahí se concentrara un dolor inmenso, tan grande que me dejaba sin fuerzas. Casi sin darme cuenta, solté el archivador. La figura se movió un poco y por un instante vi un rostro femenino, de piel oscura, con los labios entreabiertos, sin emitir sonido. Estaba a unos 10 pasos de mí. Cuando parpadeé, ya no estaba. Corrí hacia la salida, bajé las escaleras tan rápido que casi resbalé. Al llegar a la planta baja, intenté abrir el portón de metal, pero parecía atorado de forma absurda. Reuní toda mi fuerza para empujarlo y al fin logré abrir una rendija para escapar. Afuera caía una llovizna ligera. Temblaba de pies a cabeza. Podrán decir que fue una alucinación, pero esa presencia me conmovió de una forma que ninguna experiencia anterior lo había hecho. Sentí que quería que la viera, que comprendiera algo. Y, por más disparatado que parezca, comprendí que, más allá de la corrupción y la violencia, había una capa invisible de tormento, como si los recuerdos de esas mujeres hubieran quedado impregnados en los lugares donde sufrieron. Regresé a casa medio aturdida. En los días siguientes traté de escribir todo en mi computadora, pero mis notas salían confusas. Me atormentaban sueños y, a veces, despertaba en el suelo de la sala, con la impresión de haber escuchado a alguien llamarme por mi nombre. Empecé a hablar con mi amigo Samir, excompañero de la radio, y le conté parte de la historia. Él me decía que estaba loca, pero insistía en que debía subir todo a mi podcast, que sería un éxito de audiencia. Yo no sabía si quería hacerlo. Era demasiado pesado y no tenía pruebas concluyentes de nada, solo documentos incompletos, recortes viejos y mi propia experiencia. ¿Quién me creería? Y, más importante, temía por mi seguridad. Fue entonces que decidí buscar a la madre de Lidia en persona. Gracias a algunos contactos, descubrí dónde vivía. Toqué la puerta de una casa sencilla, con pintura descascarada, sin timbre. La misma voz triste me atendió. Me miró como quien ya perdió la esperanza hace mucho. Intenté hablar. Lamento llegar así, pero necesito entender qué pasó con Lidia. Yo encontré algo que podría ayudar. Ella negó con la cabeza cansada. ¿Tú crees que no lo sé? Hace mucho me dijeron que me rindiera. Ya me amenazaron. Mi hija no tuvo justicia. Insistí. Puede que haya más personas involucradas de lo que imagina. Encontré documentos que enlazan varias desapariciones. Si llevamos esto a las autoridades adecuadas... Me interrumpió con voz casi quebrada. ¿Autoridades? Ellos ya sabían.
Por eso nunca hicieron nada. No vas a lograr cambiarlo. Te van a callar antes. Solo pude responder con voz temblorosa: no voy a rendirme, aunque sea para contarlo al mundo en un canal independiente. En algún lugar se publicará. Me miró con algo entre lástima y rabia. No sabes lo que haces. Entró y cerró la puerta. Me quedé varios minutos ahí, pensando si seguir era una locura. Sentía su miedo. Entendía que tal vez habían comprado el silencio de todos a su alrededor, incluso de los medios. Y me vino el recuerdo de mi hermano, a quien también silenciaron. En las semanas que siguieron me invadió la sensación de que ya no estaba sola. No importaba si estaba en la ducha, en el supermercado o intentando dormir. Sentía como si presencias me rodearan. A veces llegué a oír voces murmurando, llamándome por mi nombre. Intenté explicarme que era el estrés, el insomnio, el trauma, pero una parte de mí creía que eran ellas, Lidia, Soraya, Janina y otras más, como si, de algún modo, quisieran que yo hablara por ellas, y ese pensamiento me consumía. Decidí entonces grabar un episodio piloto para mi podcast, narrando sin muchos detalles lo que había descubierto sobre desapariciones y encubrimientos. No di nombres concretos, solo contexto general. Lo publiqué en mi canal personal. Al día siguiente, el episodio desapareció por violar los términos de uso. Me enojé y mandé correos para preguntar qué había incumplido. No recibí respuesta. Pensé que podía ser un sabotaje. Fue entonces cuando mi vida empezó a ponerse de cabeza. Recibí una citación para declarar por difamación hacia una figura importante, cuyo nombre ni siquiera había mencionado en el audio. Entendí de inmediato que estaba siendo blanco de represalias. Al mismo tiempo, ya no conseguía diferenciar mis pesadillas de la realidad. Había noches en que despertaba de madrugada sintiendo que alguien se sentaba al borde de mi cama. Mi salud mental se desplomó. Empecé a pensar en huir de la ciudad, pero una voz interna me retenía diciendo: ellas no pueden hablar por sí mismas. Tú sabes cómo se sienten. Y yo lo sabía. Recordaba el rostro de mi hermano, cómo pidió ayuda y nadie lo escuchó hasta que fue demasiado tarde. Un mes después, recibí otro mensaje, esta vez amenazante. Deja de hacer preguntas o serás la siguiente. No querrás saber lo que pasa cuando hacemos desaparecer a alguien. Borré el mensaje de inmediato, pero mi estómago se revolvió. Dejé mi departamento y me fui a la casa de Samir unos días, buscando sentirme menos vulnerable. Pero no funcionó. Empecé a sentir que todo lugar estaba corrompido, que no había a dónde huir. Hasta que cierta noche tuve un sueño inquietante en el que aparecía sola en la vía férrea abandonada, mirando aquella cabaña de metal, y veía a las tres mujeres, Lidia, Soraya y Janina, inclinadas sobre un hoyo en la tierra. Me llamaban con la mano, sin pronunciar palabra, solo abriendo y cerrando los labios, como mudas. Me desperté gritando, empapada en sudor. Decidí que necesitaba cerrar esta historia. Fui de madrugada a mi departamento para recoger mis notas y el archivador. Ya tenía el plan de llevárselo a un conocido que trabajaba en una ONG de derechos humanos, pero al llegar encontré la puerta forzada y todo el lugar revuelto. Casi no se habían llevado nada, excepto el archivador. Por suerte, había fotografiado algunas páginas y las guardé en otra memoria USB, pero aún así, la pérdida fue enorme. Me derrumbé en el suelo, sin fuerzas. En los días siguientes, las voces en mis oídos se intensificaron. Me sorprendí hablándome a mí misma, hasta que finalmente decidí contar todo a modo de testimonio y mandárselo a alguien con el valor de publicarlo. Tal vez eso explicara los susurros que oía. Ellas querían que la verdad saliera a toda costa. Me encerré en el cuarto de huéspedes de Samir y pasé 2 noches enteras escribiendo.
bebiendo café aguado y casi sin dormir. En esa inmersión, reviví cada lugar que visité y cada olor que sentí. Cuando terminé, tuve la extraña impresión de no estar sola en la habitación. Miré hacia la puerta y juro que vi una sombra femenina parada ahí. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Hoy no sé si sigo corriendo peligro o si todo fue un juego psicológico para enloquecerme. Solo sé que, mientras haya alguien dispuesto a leer o escuchar esta historia, creeré que las voces de esas mujeres no serán sepultadas con ellas. Tal vez yo también acabe desapareciendo un día, pero al menos dejo mi relato. Si alguien en algún momento se siente motivado a investigar más a fondo, ya tiene por dónde empezar. Y si, por casualidad, estas presencias que me atormentan son fruto de una mente perturbada, aún así, eso no cambia el hecho de que el silencio es el mejor cómplice de todos estos crímenes. Me llamo Camila y esta es la verdad que, aun sin pruebas oficiales, cargo como un peso en la conciencia. Preferiría que fuera una historia de terror inventada, pero hay demasiadas sombras apuntando a lo contrario. Gracias por leer hasta aquí. Tal vez algún día nos encontremos en otra circunstancia y podamos hablar sin miedo. Pero, por ahora, mantengo la distancia. Mantente alerta. Si sientes que algo te sigue, que voces susurran en la oscuridad de la noche, podría ser solo paranoia, o tal vez no. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.